Ya son 20 días aquí en Paraguay, de cambios. He vivido experiencias muy diferentes a las que estoy acostumbrado. Cambio de clima, cambio de comida, cambio de gente, de amigos, amistades, conocidos, vecinos. Cuando yo llegué a Paraguay, reconozco que llegué con temor. Llegué con temor porque los mismos paraguayos me avisaban de lo malísimo que es Paraguay, de la violencia, como si uno saliera a la calle y se escucharan los disparos y se viera a la gente agacharse por la calle y robos por todos los lados. Y tengo que deciros que en ese aspecto la experiencia es espectacular. ¿Por qué? Porque no solo no he vivido ni una sola situación de riesgo, sino que además he disfrutado de la tranquilidad que hacía décadas que en España no podía disfrutar. Tengo que deciros que yo vivo con alergias, con picor en la nariz, vivo con ansiedad, con de todo. Desde que llegué aquí me desapareció la ansiedad, los nervios, desaparecieron mis alergias. No me ha vuelto a picar el cuerpo, no me ha vuelto a picar la nariz ni la cabeza. El resumen de estos primeros 20 días en Paraguay es excelente. Obviamente aún estoy viviendo en una burbuja, una especie de vacaciones, ¿no? Donde todo es bonito, todo... Pero la realidad es que nada era como me lo habían pintado. Paraguay es un país de emprendedores. Si has decidido que tu vida es venir, trabajar un mes de vacaciones todos los años, poder coger la baja si estás enfermito, este no es tu lugar. Tanto si eres paraguayo, haces muy bien yéndote a España, porque cuando te enfermes cobrarás. Y si eres español, no vengas, porque este no es tu lugar. Salvo que una multinacional española o algún tipo de multinacional decida contratarte aquí en Paraguay y tengas un salario europeo en Paraguay, que entonces pues puedes decir que vivirás. ¿Qué he hecho durante los primeros 20 días de estar en Paraguay? Los primeros 20 días de estar en Paraguay, lo primero, el periodo de adaptación. Pasas casi una semana metido entre nubes, como si todo fuera un sueño, no comprendes nada de lo que sucede, autobuses de hace 60 años, la gente habla diferente, otro idioma, adaptación. La primera semana es adaptarte. Esa adaptación la puedes hacer como yo la he hecho. He estado rodeado de paraguayos que me han acogido, que me han querido y que me lo han dado absolutamente todo. O puedes hacerla rodeada de españoles, por ejemplo, que es otra manera, pero de ese modo no te estás adaptando a la situación y al lugar donde estás. Españoles, europeos. ¿Os acordáis de lo que decimos de los inmigrantes cuando llegan a nuestro país? No, es que no se adaptan. Pues lo primero que hay que hacer es dar ejemplo. Cuando llegamos a Paraguay hay que adaptarse. Yo nunca le he dicho a un paraguayo desde que estoy acá, no hables en guaraní. Cuando me dicen, no, hablemos en español que el españolito no nos entiende. No, hablen en guaraní que yo quiero aprender guaraní, quiero comprenderles. Otro proceso ha sido el proceso de la documentación. La documentación aquí en Paraguay, gracias a Dios, es bastante sencillo, al menos para un español. Es bastante simple. Cuando llevaba 14 días aquí ya tenía la residencia precaria, que la llaman, que es un tipo de residencia en el cual el país ya te reconoce como un residente. Ya no eres un turista, eres un residente. Esa residencia te da 90 días de seguir viviendo en Paraguay y además en esos 90 días te llega tu documentación, la cual puedes ir a retirar y tienes lo que se llama la residencia temporal. Cuando ya tienes la residencia temporal ya puedes pedir tu cédula de ciudadanía y ya eres 100% residente en Paraguay. Conclusión final del Paraguay. Estoy enamorado de Paraguay, creo que he hecho la mejor elección, pero sí quiero remarcar lo que he dicho antes. Paraguay, sí. ¿Para quién? Para gente emprendedora. Paraguay, para venir a trabajar, no.
Aunque sí tengo que decirte una cosa, con un salario mínimo aquí, la calidad de vida es mejor que allí. El paraguayo que se va de aquí para allá no se va por la calidad de vida, que nos superan en 1000 veces. Se va porque si le sobran 100 euros, aquí representarían como 500. Yéndose a España, en un mes ahorran lo que serían 5 meses. Es decir, en 3 meses han ahorrado lo que aquí en Paraguay conseguirían ahorrar en un año y medio. Esto es Paraguay, señores. Estoy a media hora de la ciudad más grande de Paraguay y esto es lo que se encuentra, pero es lo que se encuentra en todo Paraguay. Casi os diría que hasta dentro de la capital es casi igual. Árboles, árboles, árboles y árboles. A todos los españoles, europeos, latinos que queráis venir, hacérmelo saber porque os puedo recomendar cómo hacer las cosas y cómo hacer los trámites correctamente, y de hecho hay personas que se encargan de ello y tienen que ser personas de confianza, entonces yo mismo me encargaría de ayudaros y conseguiros a la persona pertinente. Un abrazo. ¡Se gusta Paraguay!